Lo primero de lo que me gustaría hablar de la economía es el coste de vida. Me has dicho el tema de alquileres, que me ha quedado bastante claro. El salario, ¿allí hay salario mínimo? ¿Sabes si lo hay? ¿Es alto? ¿Es bajo? Porque, por ejemplo, aquí en España creo que estaba en 970 pavos ahora mismo, ya sabes. Bueno, yo me encantaría hacer un matiz en referencia, si hablamos del salario, y es que creo que Georgia, en mi opinión, no es un país donde venir a buscar trabajo. Georgia es un país hermoso, estupendo, idílico en muchos aspectos, principalmente, pues lo que decía, desde coste de vida, emprendimiento, que es relativamente fácil hacer negocios, montar tu empresa, registrar tu actividad, etcétera. Y bueno, otras cosas como visitar lugares magníficos, etcétera. Sin embargo, venir a buscar empleo, como sí que es factible en otros países, principalmente de Europa, pues aquí no es posible. No es posible principalmente porque no vas a ser bien remunerado. Lamentablemente es algo de que, bueno, tienen que mejorar mucho en el país. Aunque parezca de broma, el salario que ellos actualmente tienen en Georgia mínimo es de $100, $110 anuales, anuales. Es Anuales. decir, que sí, pero es poco menos que Turquía, ¿eh? Es decir, estamos hablando de que los países vecinos, Turquía, Azerbaiyán, Armenia, si no recuerdo mal, Armenia son $20 más. Quiero hacer un pequeño matiz al respecto, y es que este salario, yo personalmente nunca lo he visto aplicarse, ese salario Claro. mínimo, nunca lo he visto aplicarse digamos, en el tejido y la actividad empresarial aquí en Georgia. Yo personalmente tengo muchos contactos y amigos georgianos, nadie, absolutamente nadie cobra, no sé, $10 al mes, nadie. Es digamos, yo me centro en indicarte o darte la variable que por sí está fijada en esa cantidad anual, pero sin embargo, bueno, pues por ejemplo, pongamos un salario típico de un camarero, de un puesto de empleo estándar Sí, algo en así un estándar. restaurante, sí, un restaurante, un supermercado, pueden estar cobrando alrededor de, luego evidentemente hay matices, pero pueden estar cobrando alrededor de 500 a 800 laris, que esto equivale aproximadamente a, que igualmente en mi opinión evidentemente es muy poco, ¿no? Pero ya no son esos $100 anuales. Pues estamos hablando de unos 200 euros aproximadamente mensuales. Es muy poco, porque a pesar de que Georgia tenga un estilo de vida pues que todo es más económico que en otros países, como por ejemplo en nuestro país, España, sí que es verdad que yo personalmente no podría vivir con 200 euros. Ya prácticamente eso y más es lo que te cuesta un apartamento, ¿no? Entonces, lamentablemente todavía es un país que está en desarrollo. No olvidemos de que hace pocas décadas era un país de la Unión Soviética, del cual si quieres un poco después hablaremos del contexto cultural que hay detrás y la situación histórica. Y de hecho, buena gran parte de culpa la tiene esa, ¿no? De que todavía es un país muy joven en términos de crecimiento Mm. y que le faltan muchos años de desarrollo y poco a poco poderse adaptar a algo que sea adecuado para el desarrollo del país, evidentemente. Sí, 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 yo lo decía porque yo más o menos me hacía una idea. Cuando uno normalmente se va, por ejemplo, a Alemania, a Suiza, va por el salario, va a trabajar allí. Pero irte a Georgia, yo no sabía hasta qué punto era bajo el salario. Sí que me ha sorprendido el tema del salario mínimo. Entiendo que es más que nada anecdótico, pero aún así 200, 300 euros es bajo. Pero creo que es bastante interesante, no para que si tú vas allí y tengas una empresa pagues eso, pero joder, si vas allí con una empresa, igual pagas, no sé, 400 euros, que ya es un mejor salario menos común, pues al final puedes montarte una empresa con un trabajador con 400 euros, que supongo que luego haya pegas porque tengas que pagar quizás ciertos impuestos o demás. Pero más o menos, sin embargo, aquí el coste de un trabajador mínimo en España estamos hablando de cerca de 2.000 euros, entre lo que tienes que pagar en impuestos más el propio salario mínimo, que es también algo a tener en cuenta, porque muchas veces se habla solo de los impuestos que una persona tiene pensando que tiene una empresa solo de una persona para él o que es autónomo, pero que también uno puede crear empresas y tener trabajadores y es un sobrecoste muy, muy alto. Sí, y de hecho aquí es donde me gusta hacer un matiz en cuanto a positivo, algo que realmente me gusta mucho de este país, que es que a pesar de que, como decía, hay muchos elementos que hoy en día demuestran de que es un país a nivel financiero no sólido,
y no estable, aunque está en crecimiento. Una cosa que me está gustando cada vez más es que estamos viendo una clase media que cada vez está aumentando más. ¿Qué tipo de gente hoy en día pertenece a esa clase media? Propietarios de restaurantes, por ejemplo, pequeños comercios pero que tienen un cierto desarrollo tecnológico. Estamos hablando de startups pequeñas, de gente tanto joven como incluso yo tengo contactos georgianos de 30, 40 y hasta 50 años que están haciendo desarrollo en I+D en el país. Incluso criptomonedas, la minería de criptomonedas, del cual si quieres luego hablaremos en términos fiscales lo que supone esto. Incluso te diría que hay excelentes programadores de software, excelentes profesionales del marketing online, bueno, al final este tipo de carreras o de trabajos que requieren un talento, un know-how en relación con la tecnología. Y una cosa que me gusta mucho es que se hacen valer. Es decir, la persona, el georgiano con talento, no se vende por 2 duros. Entiende la situación y el contexto actual del país, pero entienden de que ese conocimiento, ese know-how y ese talento que ellos tienen vale mucho más de lo que se puede pagar o de lo que una empresa te va a querer pagar. Y ellos hacen valer y normalmente te quieren negociar condiciones salariales pero que muy ventajosas para ellos, y así que me gusta que sea. De hecho, yo jamás recomiendo que se venga a Georgia para intentar, pues, por ejemplo, montar un negocio y pagar mal a los empleados, puesto que no va a salir rentable a la larga, puesto que en Georgia, si lo que buscas es personal poco cualificado que únicamente busquen la renta al final de mes y se acabó, la vas a tener, pero no son personas que estén completamente, digamos, adecuados, motivados en tu proyecto, si lo que están viendo, que de hecho cada vez vienen más startups, proyectos tecnológicos aquí al país a desarrollarse, lo que buscan es precisamente lo contrario, buscan al mejor talento que existen, principalmente la capital en Tbilisi, y eso se paga, por lo tanto, eso sí que es muy interesante, que ayuda al desarrollo del crecimiento del país. Eso por supuesto. Yo lo que venía a decir era un poco de que al final también entiendo que hay empresas, sobre todo también del mundo del software y demás, que se irán allí, supongo, en los últimos tiempos, porque habrá gente con mucho talento en Georgia, pero al final, si buscan una gente con talento en España o en Suiza, van a tener que pagar más en proporción que al de Georgia. Pero por Totalmente, supuesto, o totalmente. sea, que nadie piense que va a ir a Georgia y va a ir a pagar 300 euros, porque lógicamente va a tener un trabajador que va a hacer su trabajo y ya está, no va a estar comprometido con el proyecto.